voy a hacer algo diferente esta semana y es contarte una historia personal. Una historia personal en la que perdimos 80.000 euros. Y es cómo fracasé con mi startup. Hasta ahora ha sido el mayor fracaso que he tenido en mi vida. Y como todo gran fracaso, trae una serie de grandes aprendizajes, que es lo que quiero compartir hoy en este vídeo. Para ponerte en contexto rápidamente, yo siempre he jugado al fútbol. No se me daba mal y cuando tenía 10 años me ficharon en el Deportivo de La Coruña. Jugué 12 años en el Deportivo de La Coruña y también estuve un año en el Rayo Vallecano. Incluso jugué 2 años en el Depor B y llegué a debutar en un amistoso con el primer equipo del Depor. Pero las cosas no siempre salen como queremos o como deseamos. Y a veces el destino, o llámale como quieras, nos tiene preparado otro camino. Pero resumiendo, gracias a esto, cuando me fui del Depor, pude conseguir una beca completa en Nueva York, en una universidad, y para allí que me fui. Allí fue donde realmente descubrí el emprendimiento, porque allí todo el mundo en la universidad estaba en su habitación, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente estaba en su habitación emprendiendo, haciendo cosas nuevas, intentar ganar dinero por este lado, por el otro, creando pues diferentes negocios. Era increíble. Y ahí me empezó a llegar un montón de publicidad de pues gente que vivía en lo online, gente que trabajaba desde donde quería, lo que es el emprendimiento, cómo realmente a través de los negocios puedes ayudar a otros, y a mí eso me alucinó. Yo tenía el concepto de negocio de aquí de España, incluso de mi padre, que trabajaba tenía una asesoría, pero estaba trabajando todo el día y siempre pues un poco agobiado y estresado. Entonces claro, yo tenía ese concepto de traje, oficina, y a mí eso no me gustaba nada. Pero me di cuenta en Estados Unidos que para nada eso era tener un negocio. Cuando me fui a Nueva York cambió todo mucho, y entre esas cosas pues cómo era la universidad allí. Y había una asignatura, bueno, de hecho había 3, porque había nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que se llamaba, o que se llama, Communication Skills, que es habilidades de comunicación. Entonces, claro, ahora estarás viendo este vídeo y no te lo creerás, pero a mí me daba literalmente pánico hablar en público. De hecho, en la universidad en España, una vez me quedé completamente en blanco y había, 50 personas o 40 personas en la clase que teníamos, y me quedé completamente en blanco, me temblaba la voz, lo pasé fatal, o sea, fue un desastre. En mi mente era lo peor del mundo. Y cuando llegué a Nueva York me dieron esa clase y yo no quería, o sea, literalmente no quería ir a clase. Pero para mejorar la situación llegamos a clase y el primer día la profesora nos dijo: chicos, eran 2 días de clase. El primer día íbamos a hablar sobre una emoción y el segundo día íbamos a hacer un discurso sobre esa emoción. Entonces, pues imagínate, una semana había alegría, tenías que preparar un discurso de alegría. Motivación, discurso de motivación. Dramático, discurso dramático. Entonces ahí, pues, imaginaros, si ya me costaba en castellano allí, que yo cuando fui allí no hablaba nada de inglés, pues imagínate mi situación en tener que exponerme cada semana a hablar inglés. Pues eso obviamente me dio mucho, pero al principio no lo veía. Pues bien, te cuento esto porque la semana que hablamos sobre motivación, yo tenía que buscar un vídeo sobre motivación, preparármelo un poco y exponerlo. Y me encontré con un vídeo de Denzel Washington, que es el actor, que te voy a poner ahora un extracto, y que dijo una cosa que a mí me quedó súper grabada y que realmente me tocó bien dentro. Te la pongo. Number 2, fail big. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test, was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Bien, y te preguntarás, ¿por qué realmente te tocó tanto esa frase? Pues bueno, resumiéndote también bastante, desde mis 15 hasta mis 21 o 22 años, pues sucedieron una serie de cosas familiares y otras circunstancias que hicieron que se me cambiase la vida por completo. Con 15 años pues falleció mi padre de repente, y de hecho, yo estaba jugando en Sevilla con la selección y me llamaron que pues eso, me tenía que volver.
A partir de ahí, pues fueron una serie de circunstancias que también un poco por dinero o situación económica, pues no estaba del todo bien. Mi madre se tuvo que ir a trabajar a la India 2 años, yo me quedé solo con mi hermano. También, bueno, nos quedamos con mis tíos medio pendientes, que también pues los íbamos a ver todos los fines de semana, a comer con ellos, y de repente también, de un día para otro, falleció mi tío y al poco también mi abuela y mi abuelo. Y más cosas que, bueno, no voy a entrar en detalle, pero que hicieron que, pues, cuando yo tenía, pues eso, 17, 18, 19, 20 años, pues tenía pues, otras responsabilidades muy diferentes a las que debería tener una persona tan joven, y me construí, digamos, de otra forma. Entonces, yo sentía que había muchas cosas feas, malas, tristes en mi vida, y escuchar eso de fail big, de cuando te pasan cosas malas es cuando más aprendes, eso a mí me salió una llama interior de decir, a mí me ha pasado de todo, pero yo de aquí, vamos, soy otra persona, he aprendido muchísimo, gestiono las cosas de otra forma y han sido todo aprendizajes. Por eso esto a mí me marcó tanto, digamos. Y entonces yo ahí estaba en un momento, pues, que me comía el mundo y de repente vino el COVID. Y yo estaba ahí en un momento que, vamos, me comía el mundo, tenía una fuerza interior increíble, estaba súper motivado y, de hecho, mira cómo son las cosas, al final fuimos por primera vez en la historia de mi universidad campeones de todo Estados Unidos en Dallas, y fuimos campeones, y como que me quité esa espinita de al final no haber llegado a futbolista profesional, pero bueno, había sido campeón de Estados Unidos, tengo ahí mi super anillo y nada, fue una experiencia maravillosa. Pero ¿qué pasó justo después? Que vino el COVID. Y como vino el COVID, yo tenía ya para irme a Miami a otra universidad, y vino el COVID y se cancelaron las ligas, con lo cual se cancelaron las becas. Y entonces me tuve que volver. Y cuando me volví, yo ya había intentado emprender ahí un par de cosas, pero nada serio, realmente. O sea, dropshipping, Amazon FBA, bueno, estas cosas. Pero ¿qué pasó? Que yo me volví a España y no sabía cuánto iba a durar el COVID. Entonces dije, ¿y yo qué hago ahora? Porque no voy a estar esperando aquí, porque ya tenía 25, 26 años. Yo no voy a estar aquí esperando otros 2 años a ver si se va el COVID y luego volver y estar otra vez en la universidad con 28 años. Entonces no sabía muy bien qué hacer, y con uno de mis mejores amigos de la infancia del deporte también, que fue donde lo conocí. Él estuvo 6 años en San Francisco, que de hecho fue la persona por la que yo luego fui a Nueva York también, porque yo fui a visitarlo una vez y dije, yo también quiero venir aquí. Y él había estado 6 años en San Francisco y a los dos nos encanta el fútbol, y dijimos, vale, ¿y qué hacemos? Nosotros, por suerte, habíamos estado en un ambiente de fútbol de alto nivel, y bueno, él luego se fue, pero yo seguí, estuve pues 2 años en el de Pro B, y tengo amigos, ex compañeros, que son futbolistas profesionales en la Liga, en la Premier, que juegan en la selección, y al final, pues bueno, tenía contactos muy buenos, y dije, vale, ¿cuál es el problema que hay en Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es que son muy fuertes, son muy técnicos algunos, pero tácticamente en España somos los mejores del mundo, digamos, y allí pues no. Y allí hay mucho dinero que se invierte en el fútbol, y dijimos, ¿por qué no creamos un programa online en el que llevamos el conocimiento táctico de los futbolistas españoles, que son los profesores, allí, a las academias, y a los niños y al que lo necesite? Claro, la idea era increíble. Ahora ya hay que ponerla en práctica. Y ahí se empezaron a complicar las cosas. Esto todo, obviamente, sin tener ni idea de nada, básicamente. O sea, de lo poco que sabíamos. Y ahí empezó la aventura de mi startup, que luego, en menos 80.000 euros, tuvimos que cerrar. Y hoy te voy a compartir todos estos aprendizajes que yo tuve y que fueron muy valiosos, y que incluso luego me sirvieron o me sirven de mucho para lo que me dedico ahora. El primero, y me parece súper importante, es la paciencia. Nosotros, al final, teníamos los contactos de futbolistas profesionales, pero poder llegar a acuerdos con ellos que te dijesen que sí, cuadrar fechas para grabarles, explicarles todo, o sea, era un proceso complicado y hubo que tener mucha paciencia. O sea, yo me tiré muchos días sin dormir, con ansiedad casi, esperando esa respuesta de Dani Carvajal, de Borja Iglesias, de Brais Méndez, de Yunus Musa, incluso de Modric un poco, que al final no se dio Modric, pero los demás sí. Pero claro, o sea, nosotros estábamos cada día con una tensión de a ver qué pasaba, de a ver qué sí, de a ver qué no. Fueron situaciones complicadas, pero bueno, al final trabajé mucho esa parte de la paciencia, y ahora la verdad que soy una persona mucho más paciente, y eso me ayuda mucho, sobre todo a tomar decisiones y a no precipitarme, sobre todo. Así que es un aprendizaje que creo que es muy bueno, que tengas paciencia, que las cosas llegan cuando tienen que llegar,
Y si aún no han llegado, es que se está cocinando algo mejor. El segundo aprendizaje, que también creo que es muy valioso, es dar con la persona correcta. Y no me refiero a encontrar una persona súper guay. Me refiero a que cuando tú necesitas algo, hay una persona que tiene el poder de decisión. Si tú encuentras a esa persona y eres capaz de llegar a esa persona, como decimos mi ex socio de la startup y yo, 7 meses para 20 minutos. Y ahora te lo resumo. Nosotros había una cosa que queríamos hacer, que era que, obviamente, si alguien se pone a hablar así a cámaras, pues es muy aburrido. Teníamos que conseguir imágenes de partidos que ellos pudiesen explicar. Y luego los poníamos gráficos 3D y quedaba súper increíble y se aprendía un montón. O por lo menos en nuestra cabeza. Pero el problema era conseguir esas imágenes. Contactamos con un montón de empresas y todas nos decían lo mismo. Los derechos de imagen los tiene o la Liga o la Federación Española. Intentamos contactar con la Liga por diferentes contactos, fuimos pasando de uno a otro y cuando se preguntó en la Liga eran literalmente miles de euros cada segundo. Con lo cual no podíamos pagar eso y lo descartamos por completo, pero descubrimos que la Federación tenía los derechos de la Copa del Rey y de la Supercopa. Al tener esos derechos la Federación, se nos caía un grupo importante de partidos y de imágenes de las que podíamos sacar cosas, jugadas y enseñanzas. Pero bueno, en la Copa del Rey al final también había bastante contenido y en la Supercopa sobre todo también hay partidos bastante bonitos de ver. Madrid-Barça, Madrid-Atlético, Barça-Atlético, que podíamos sacar también contenido interesante. ¿Y qué pasaba? Que teníamos que reunirnos con la persona que nos diese por lo menos la oportunidad de exponerle el proyecto. Y ahí fue cuando realmente habíamos llegado a un punto que entendíamos que había gente que tomaba decisiones y teníamos que llegar a esa persona. Y detectamos, investigamos, quién era esa persona que realmente tenía el poder de decisión para permitirnos o no poder usar esas imágenes. Entonces, contactamos, fuimos bajando, hicimos como la metodología inversa y dijimos, vale, esta persona, ¿quién conocéis? Fuimos investigando hasta llegar a una persona que yo conocía de muy buena mano, que incluso había sido parte del Deportivo, y me dijo que conocía al jefe de marketing de la Federación. Y entonces le pedí si podía compartir el contacto, le explico un poco el proyecto, le gustó y nos permitió hacer una reunión. Le gustó en esa reunión y nos dijo, mira, 2 chavales súper jóvenes, la mayoría de gente hace todo este tema de imágenes un poco pirata, coge vídeos de YouTube y tal, y vosotros por venir de frente, pues os voy a pasar el contacto de la persona que realmente tenía el poder de decisión de sí o no en la Federación. Y cuando nos contactó esta persona, le dijimos que justo mañana íbamos a ir a Madrid porque teníamos un evento y que si quería que justo antes, sobre las 9 a las 10, podíamos estar allí en Las Rozas, que es donde trabajan, en la ciudad deportiva. Y esa persona nos dijo, no, a las 9 a las 10 no, pero a las 11 tengo un hueco. ¿Vosotros podéis? Nosotros estamos en Coruña, obviamente cogimos todo corriendo, hicimos la mochila rápido y nos fuimos en coche a Madrid. Y allí, obviamente, a las 11 de la mañana, estábamos en Las Rozas. Imaginaros, para alguien que le gusta el fútbol, estar allí en Las Rozas, en una sala que era increíble, todo con, pues eso, cuando se ganó el Mundial, las Eurocopas, con todo de Luis Aragonés, Iniesta, etc. Y estábamos en una sala que era toda roja, además. Tenía una cristalera enorme que se veía en los campos. Y era, yo recuerdo que estaba pensando, esto es un sueño. Esto es un sueño. Y las sillas tenía todo como el escudo de la Federación y todo, estaba increíble. Y ahí fueron los 20 minutos por 7 meses, que fue 20 minutos de reunión, le expusimos lo que queríamos y nos dijo sí. Y ahí fue cuando realmente fue increíble. Conseguimos las imágenes, los derechos de algunos partidos, negociamos un poco, llegamos a un acuerdo y podíamos utilizar de forma restringida también, diferentes, ahí ya no me meto, diferentes situaciones en diferentes países. Y ahí fue cuando pues firmamos un contrato, ahí ya tuvimos que desembolsar un poco. Y nosotros, para que te hagas una idea, no teníamos realmente mucho dinero. Nosotros trabajábamos de 8:30 a 12:30 en la empresa del padre de mi amigo, haciendo, yo llevaba la parte de marketing y algunas cosas de webs y eso. Y él hacía, la parte de comercial y tal. Entonces, todo ese dinero, el poco dinero que ganábamos entre los dos, lo metíamos todo en lo de la startup. Y así estuvimos unos meses. Y luego dedicamos toda la tarde a trabajar en lo que era la startup. Y luego ya por la noche, a las 9, además, de 9 a 10:30, yo me iba a entrenar porque jugaba un equipo de tercera. Y lo poco que me pagaban ahí, pues
lo repartía entre mi socio y yo, y con eso es lo que vivíamos. O sea, literalmente nada. También es verdad que vivíamos en casa y bueno, eso ayudaba. Pero vamos, que estuvimos 3 años así. Literalmente, firmamos ese contrato y pagábamos a un año vista, y firmamos un contrato de un montón de dinero que no teníamos ni llegábamos cerca de ese dinero. Pero bueno, ahí nos aventuramos y decíamos, un año con lo que vamos a vender lo vamos a recuperar seguro. Entonces bueno, firmamos el contrato y ahí nos pusimos. Y de ahí viene un poco la conclusión, ¿no? De 7 meses para 20 minutos. O sea, si tú sabes quién es la persona correcta, que toma las decisiones, encuentra la forma de llegar a esa persona y exponerle o preguntarle lo que necesitas y ya está. O sea, 7 meses para 20 minutos. El tercer aprendizaje ya es un poco más de negocio, ¿vale? Aquí nosotros dedicamos mucho tiempo a crear el producto. Para que te hagas una idea, tardamos cerca de 1 año en hacer el producto. Nosotros lo que hacíamos era, vale, una vez teníamos todas estas imágenes, buscamos a la gente que aparecía en esas imágenes, que nosotros teníamos o podíamos llegar a ellos, les preguntamos, los que nos dijeron que sí, creábamos como diferentes carpetas en un iPad de cortes de esas jugadas y nos preparábamos preguntas específicas de esa jugada, y cuando íbamos a grabar con estos futbolistas, lo que hacíamos era, le dábamos un iPad y veían la imagen y yo le iba preguntando, oye, ¿por qué haces esto aquí? ¿Por qué haces esto allá? Entonces íbamos apuntando todo y bueno, obviamente se grababa todo dentro de lo poco profesional que grabábamos, y después, pues bueno, montábamos todo con 2 personas que nos ayudaron mucho también con toda la parte de edición y tal, porque nosotros ni idea ahí en la parte de edición, aunque yo aprendí, y luego también me sirvió para empezar a grabar mis vídeos de YouTube, pero bueno, eso es otro tema también. Y a partir de ahí pues empezamos a creamos más de 100 clases. Teníamos varios futbolistas, teníamos un nutricionista que era de hecho de primera división también, un psicólogo que también estaba en primera división, y entonces creamos un producto, vamos, increíble. Pues más de 100 clases con futbolistas, nutricionista, psicólogo, superélite, contenido espectacular. ¿Y qué pasó? Que nuestra cabeza estaba súper increíblemente bien, pero cuando intentamos venderlo, desde aquí era bastante complicado. Muy complicado intentar convencer a alguien, y aún encima nuestro inglés tampoco era 100% perfecto, y era complicado transmitir todo lo que teníamos para las academias. Al final estamos apuntando a academias porque una academia tiene cientos de niños allí, entonces pues bueno, era más fácil, ¿no?, que ir uno a uno. Y no teníamos dinero para invertir en publicidad, entonces íbamos contactando en frío a un montón de academias, a un montón de escuelas de fútbol, universidades incluso, y con las pocas reuniones que conseguimos no éramos capaces. Hicimos alguna prueba y bueno, tampoco salió del todo bien. Eran niños muy pequeños, entonces asumimos que era porque eran niños muy pequeños. Y ahí tomamos otra decisión, que era que, vale, perfecto, si el mercado desde aquí no nos responde, lo más lógico es ir allí. ¿Y qué hicimos? Pedimos dinero al banco, 5.000 euros que pedimos al banco, que no parece mucho, pero para nosotros en ese momento, vamos, era muchísimo dinero. Y eran 5.000 euros para ir los dos un mes a Estados Unidos, porque era la época de torneos y fue el primer día que abrió después del COVID Estados Unidos. Allí que fuimos. Estuvimos un mes, alquilamos un coche y tuvimos suerte porque mi socio había estudiado allí, pues había un amigo que justo se había ido de vacaciones un mes y nos dejó su casa a los dos para hacer lo que quisiésemos allí. Y bueno, en verdad solo dormíamos porque luego estábamos todo el día de un lado para otro. Y ahí nos recorrimos durante 30 días todos los torneos, todo lo que había, y hubo una experiencia, te diría, de las mejores de mi vida, que fue también otra vez el encontrar a la persona indicada, porque nosotros ya habíamos aprendido la lección y dijimos, vale, perfecto, ¿quién es la persona indicada? Y estábamos en el norte de California, y entonces nos propusimos encontrar al presidente de la Federación de California, preguntando, yendo a un sitio a otro, un entrenador, al otro tal, no sé qué, con lo cual llegamos a saber dónde iba a estar esta persona, porque iban a organizar un torneo muy, muy, muy grande en el que todos los entrenadores de Estados Unidos, de las universidades, porque allí el fútbol funciona diferente, iban a captar talento para sus universidades. Entonces se reunían miles y miles y miles de niños en un macro torneo de 2 días. Entonces llegamos allí y bueno, aquí ya contaré esta historia en otro momento, pero acabamos yendo un día entero de wine testing, o sea, haciendo una ruta por todos los viñedos de California, y nos invitó absolutamente a todo porque le encantó el producto, y nosotros le hicimos una prueba gratis para 150 o 200 niños suyos. Y ahí ya, vamos, nosotros volvimos a España con eso cerrado, haciendo la prueba esa, que le íbamos a hacer en 1 o 2 meses, preparamos todo, bueno, un trabajo increíble.
ya nos veíamos millonarios y resulta que hicimos la prueba y no acabó de cuajar. Y aquí viene el aprendizaje de lo que es realmente un negocio. Da igual lo que tú creas, absolutamente igual. Lo único que importa es lo que dice el cliente. El cliente manda. Entonces lo que pasó fue que la mayoría del feedback, porque siempre pedimos feedback, ahí también aprendí mucho lo que significa la importancia del feedback, que realmente lo que querían era jugar al fútbol. O sea, les gustaba más una app de un desconocido que hacía bicicletas y trucos y cosas raras y tiros y con conos y escaleras que ver a futbolistas explicándote cosas porque era más aburrido. Entonces, bueno, eso fue un palo muy grande y al final, bueno, se complicó bastante la situación porque no llegamos a los pagos. Al final, con un poco, algunos vendimos, obviamente. Entonces, con eso hicimos el primer pago de la federación y después, pues bueno, fue complicado, pero conseguimos otros clubes en otras partes. Y ahí lo que hicimos fue coger grupos como grupos beta para testear e ir adaptando un poquito el producto, pero claro, nosotros ya habíamos grabado con los futbolistas, no podíamos volver a llamarles para volver a grabar otro tipo de contenido. Teníamos que hacerlo con el contenido que hubiese ahí. Y eso era bastante complicado. Que nosotros tuvimos que, porque de aquella no había IA aún, entonces tuvimos que doblar con una empresa que estaba en Sudáfrica, que nos valía una pasta, doblar a inglés todos los vídeos. Center backs, if you go to make the coverage and you see you're not going to make it there, maybe it's better if the halfback goes for the cover. Entonces eso fue otra cosa también que fue complicada, pero bueno, la cosa es que nosotros conseguimos otros clubes para volver a hacer unas pruebas y mejorar algunas cosas de la plataforma, de más de acompañamiento, digamos, que dependía un poco más de nosotros. Y justo ahí nosotros estábamos buscando la forma de encontrar a alguien que nos pusiese dinero. Esto ya lo contaré en otro momento. Nos llegamos a sentar incluso allí en California un día con una de las incubadoras, digamos, más importantes de Silicon Valley. Y nos reunimos, nos invitaron a cenar, les expusimos todo y bueno, tuvimos conversaciones, pero al final no llegó a nada, porque la verdad que nosotros en ese momento no medíamos nada. Ahí también aprendí la importancia de los KPIs y de medir todo. Y eso es lo que realmente importa para hacer predicciones y bueno. En fin, que al final conseguimos de un inversor privado otros 50.000 euros y ahí estuvimos pues metiéndole mucha caña a lo que viene a ser todo el tema de marketing y ventas. Entonces dijimos, mira, es nuestra última bala, tenemos que sí o sí vender y contratamos, bueno, también esto fue, para encontrar a la empresa fue increíble, pero bueno, al final encontramos a una empresa que era top y contratamos a la persona que de hecho es el jefe del departamento de marketing de UCLA, de la Universidad de California, de Los Ángeles, perdón. Y tenía una empresa muy potente de marketing y los contratamos, se metieron como parte del equipo de marketing nuestro. Nosotros éramos 4, nosotros 2 y los otros 2 editores. Pues no teníamos ningún departamento ni nada, ni marketing, ni ventas, ni nada. Y entonces, bueno, ellos se metieron como parte de marketing y yo ahí aprendí lo que no está escrito. O sea, todo el tema de los funnels, los embudos, automatizaciones, o sea, para mí eso fue descubrir la vida. Me empecé a obsesionar con eso, me encantaba. Me reunía con ese equipo 1 o 2 veces a la semana, ya no me acuerdo, a veces 1, a veces 2. Y bueno, montamos ahí cosas que vendimos alguno, pero tampoco acababa de funcionar. Invertimos en publicidad también y no acababa de cuajar la cosa. La gente sobre todo no se acababa los vídeos, no acababa el curso y bueno, diferentes cosas que realmente veíamos que el producto no encajaba. O sea, el product market fit, que se suele decir, que ahora lo tengo muy presente con cada cliente con el que trabajo, pero que en ese momento no lo tuve muy presente. Lanzamos lo primero que creíamos nosotros que era lo mejor. Se suele decir, nosotros siempre decíamos, hicimos el producto que nos hubiese encantado tener cuando éramos niños. A nosotros sí, pero a los demás no. Entonces, como digo, el cliente es el que tiene la razón y ya está, no hay más. Y eso no funcionaba y al final, pues bueno, imaginar esto, aparte de situación familiar y todo eso, que claro, veían que esto no arrancaba, que nos habíamos gastado un dineral que no era nuestro, que aún teníamos que devolver esos 5.000 euros, pero que nosotros no estábamos ingresando tanto como para devolver eso. Ahí yo me volví, pues imaginaros, loco y obseso de cómo encontrar la mejor forma de mejorar el producto. Y como lo grabado ya estaba grabado y no se podía modificar, me enfoqué en mejorar la plataforma, la web, todo lo que eran las landings, el programa online en sí, todo lo que está alrededor de una formación online. Yo me estaba auto enseñando y creándome un experto interior en todo esto sin saberlo, que luego obviamente me ayudó muchísimo a hacer todo lo demás y a lo que me dedico ahora, pero que en ese momento
O sea, mi única visión era cómo hacer la mejor plataforma para que los vídeos fuesen más sencillos de ver, etcétera, etcétera. Y eso, pues bueno, estuve, no te digo horas, estuve, si sumo todo, años trabajando en eso y mejorando y ahí en el barro, intentando mejorar todo eso, y al final, sin saberlo, me convertí en un experto. Pero para la startup no sirvió porque aún así seguíamos sin vender lo suficiente. Y al final, pues bueno, tuvimos que cerrarlo porque era inviable. Habíamos ya gastado casi todo en el tema de marketing, ads y todo. Esos 50.000 euros durante los siguientes, no sé, año y medio más o menos. Y ya llegando a los 3 años, pues fue muy duro porque habíamos puesto muchísimo esfuerzo. O sea, había sido realmente increíble todo. Habíamos pasado 10-15 días con el coche por toda España yendo a grabar con futbolistas. Pues uno de la Real Sociedad, el otro del Sevilla, el otro del Betis, el otro del Valencia, uno del Madrid. Entonces anduvimos por toda España y fue una experiencia increíble. Y también era como un orgullo, claro, decirle ahora a todos los futbolistas que habían puesto su tiempo y todo y decirles, mira, no ha funcionado, no hemos sido capaces de hacer esto. Pero vamos, o sea, la gente, de verdad, cuando ve que te esfuerzas hasta el infinito, que lo das todo, que no te dejas absolutamente nada, por muy mal que vayan las cosas, van a estar agradecidos, te van a dar la enhorabuena. Y eso también para nosotros fue como algo súper poderoso, porque sin saberlo, esos 3 años fue un auténtico máster de 1000 cosas que ahora estoy intentando compartir un poco ahora, que espero que te estén ayudando a entender un poco también negocios y todo esto. Y que también, obviamente, sin la parte de desarrollo personal, en el buen sentido de elevar tus capacidades, mejorar tus capacidades, es imposible crecer una empresa. O sea, realmente tu empresa o tus resultados en la empresa van a estar completamente acordes a tus capacidades. Si tú subes tus capacidades, los resultados subirán. Si tus capacidades están aquí, es imposible que tengas una empresa top. Es imposible. Y fue a eso lo que realmente luego me empecé también a machacar en aprender a vender, a comunicar, a gestionar el tiempo, a mejorar el marketing, a mejorar la comunicación, todo este tipo de habilidades que son súper imprescindibles para mejorar en todo esto. Y realmente hay un vídeo que te dejo por aquí, que es como mi año y medio desde que llevo en YouTube, pero claro, o sea, 3 años antes de hacer ese primer vídeo de YouTube, yo comunicaba fatal, hacía todo súper mal, obviamente no tenía nada de experiencia, pero en esos 3 años me hubiese encantado ver también esa evolución, porque no sería hoy en día lo que he conseguido ni el equipo que tengo ahora y todo, sin todos esos aprendizajes que tuve sobre la startup, que no era mi dinero, pero se perdieron 80.000 euros, que es mucho dinero, y que realmente hubo muchísimos aprendizajes, historias increíbles. Conocimos a gente súper top, o sea, el día que grabamos con Carvajal y lo cercano que fue y lo increíble que fue, o sea, no te puedo describir todo lo que pasamos con eso, y el viaje de Estados Unidos durante un mes entero, yendo por todos lados, conociendo a 1000 entrenadores, padres, directores deportivos y todo, fue espectacular. Aprendimos muchísimo y nada, al final no salió, pero como todo gran fracaso, conlleva una gran serie de aprendizajes que ahora, hoy en día, me sirven de muchísimo, y que realmente después, cuando terminó todo, fue en julio cuando por fin cerramos la empresa oficialmente, que ya, bueno, dejamos todo listo y cerrado, y justo en agosto vi el tema de los lanzamientos en redes sociales. A mí me encantaba, como os decía, todo el embudo de ventas y todo lo que había visto, y las redes sociales pues me gustaban mucho, y fue ahí con un conocido que es Coque, que ahora es mi cliente. Cuando tenía solo 2000 seguidores, pues hicimos ese lanzamiento, y de repente 15.000 euros en un mes, que fue como wow. O sea, llevo 3 años peleándome con futbolistas increíbles y no facturé 15.000 euros, y ahora en un mes, haciendo 4 cosas, facturamos 15.000 euros. ¿Cómo puede ser esto? Y ahí fue cuando ya de lleno me metí en todo este tema de las redes sociales, embudos de redes sociales, porque realmente pues me apasiona, me encantan los negocios digitales, y pues ayudo a gente, y me llena mucho a que mejoren su vida al final, porque puede sonar raro, pero es que sin dinero, sin una buena facturación, es muy difícil tener la vida que tú deseas, y poder aportar ese granito de arena me llena mucho, y también me hace ganar dinero a mí también. Entonces estoy encantado. Y estoy segurísimo, o sea, 100% seguro, que si no hubiese tenido esta startup y me la hubiese pegado tan grande como me la pegué, porque fue muy complicado, como os digo también, a nivel amigos, pareja, familia, fue muy difícil
llevar todo eso durante 3 años, pero al final, pues mira, pasamos, no lo dije, pero teníamos una pequeña oficina que pagábamos, no me acuerdo nada, que no tenía ni agua, y cuando teníamos que ir al baño teníamos que llevar garrafas y echarla, y bueno, pues fueron momentos increíbles, y todo eso pues hizo que ahora pues realmente pueda tener lo que tengo y compartir lo que comparto, porque bueno, fue intenso y un aprendizaje increíble. Así que solo me queda decirte una cosa, que es que no tengas miedo a pegártela gigante, a fallar, a soñar en grande, porque lo peor que te puede pasar es lo que me pasó a mí, que es tener una cantidad de aprendizajes brutales y vivir un proceso increíble y del que ahora estoy súper agradecido, que en su momento no veía, era toda una catástrofe súper triste y todo horrible, pero ahora lo veo como, vamos, o sea, una de las mejores experiencias de mi vida, o sea, sin duda, y lo que aprendí no tiene nombre, o sea, no podría explicarlo en un vídeo de 20-30 minutos, porque hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que he ganado gracias a eso. Así que, de verdad, te animo. Si quieres intentarlo, si estás dudando, si quieres hacer algo, hazlo. O sea, no hay mejor momento. Y cuanto más joven seas, pues mucho mejor, porque menos riesgo vas a tener de comprometer otros aspectos de tu vida. Luego, pues, si te casas, ya vas teniendo hijos y tal, pues es más complicado. Pero al principio, lánzate. O sea, aprenderás o no hay otra. O aprendes, y si te sale genial, pues maravilloso. Y si no, pues vas a aprender y te saldrá la siguiente cosa mejor, que es lo que me pasó a mí. Así que dicho esto, te voy a dejar la última parte del vídeo de Denzel Washington que te compartí al principio, porque había una cosa al final que yo no entendía o no me llegó en su momento y que ahora sí me llega de verdad, y es la siguiente. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Y es por eso que me llena tanto el poder compartir esto, porque con que le sirva a una persona y le ayude, ya habrá valido la pena. Así que si te la pegas gigante, déjame decirte que es lo mejor que te puede pasar. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference.